se resfriaría. El resfrío espiritual, hermano, las señales son estas, en que la gente deja de tomar interés por la iglesia, por ir a adorar a Dios, prefiere hacer otras cosas, o prefiere jugarle por ahí, como decimos los mexicanos, hacerle al loco, jugar a la iglesita. Pero no así, hermano, los que estamos serios en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. ¿No se siente usted privilegiado de ser escogido de Dios? Miren, el escogimiento de Dios no lo hace porque Él discrimina a la gente. Dice la palabra de Dios que Él no hace excepción de personas, sino el hecho de que Dios escoge gente tiene mucho que ver con la libertad del libre albedrío. Dios le da la libertad a cada uno de escoger lo que uno quiere, hermano. Miren, hay ahorita hermanos que deberían de estar aquí. La hermana Cheli está trabajando, lo entendemos. Pero hay hermanos y hermanas que deberían de estar aquí. Pero en su libertad de escogimiento, ellos escogen mejor hacer otras cosas. Entonces, dígame ahí, ¿quién tiene la culpa si un día viene Cristo y deja a ciertos hermanos aquí en la tierra? No es de Dios la culpa, ¿verdad que no? La culpa es de la persona que hace mal uso de la libertad que Dios le dio. Pero siéntase usted bendecido, tome su asiento. Vaya sacando sus apuntes. Gloria a Dios por mi nuevo barco que estoy estrenando también. Me creo mucho. Estamos, hermanos, estudiando acerca de la divinidad de Dios. Dijimos que la divinidad de Dios es, ¿qué es la divinidad de Dios? Todo lo que Dios es en su divinidad, en su ¿qué más? Naturaleza. En su naturaleza y sus atributos. Esto es muy importante que usted lo aprenda, porque cuando entremos a algunos textos que vamos a ver la semana que entra, hermano, hoy había yo terminado una enseñanza acerca de lo que es la palabra Elohim. Desde anoche me desvelé ya muy tarde estudiando, hermano. Mire que la palabra Elohim yo la aprendí hace muchos años, pero nunca he quedado satisfecho con ninguna explicación. La he oído de un predicador, de otro y de varios, pero nunca he quedado satisfecho con la explicación, porque son explicaciones, hermano, muy superficiales. Y anoche que yo estaba estudiando acerca de la palabra Elohim, tiene mucho de trasfondo. Entonces determiné mejor dejar ese tema de la palabra Elohim para la semana que entra, y usted va a quedar tan satisfecho, hermano, porque encontré una fuente de información en donde encontré muchísima información, y esa información que encontré me dejó 100% satisfecho. Fíjese, en 20 años, más de 20 años que yo tengo conociendo la palabra de Dios, hermano, nadie, escúcheme bien, nadie me había dejado satisfecho con una explicación tan bien dada como la información que yo encontré de ella. Bueno, entonces, para resumir, estamos estudiando la divinidad. Ya dijimos que la divinidad es todo lo que Dios es en su naturaleza, en sus atributos, ¿y qué más? Su divinidad. Y su divinidad. Pero dijimos que la divinidad de Dios no está en estudio ni está en discusión, pues junto que todos los que conocemos a Dios o lo relacionado a Dios sabemos que es de origen divino. Yo dije que íbamos a estudiar la divinidad, la unicidad y la deidad, que es exactamente lo mismo. Para que usted apunte por ahí: divinidad, deidad y unicidad es exactamente lo mismo. Le doy oportunidad para que saque sus apuntes. Dije que divinidad, deidad y unicidad de Dios es exactamente lo mismo. Y dije que la divinidad es todo lo que Dios es
su naturaleza, en su divinidad y en sus atributos. Eso estudia la divinidad, a Dios. La divinidad es el estudio de Dios. Y dije también que la importancia de estudiar la divinidad de Dios es porque había varias corrientes de filosofías que habían corrido desde el año 200, 300, 325. Ya las dijimos la semana pasada, las tres corrientes de sabiduría que había en aquel tiempo. Y desde entonces, hermano, se está luchando. Es una guerra espiritual de cristianos, conocedores de la palabra de Dios, discípulos de Cristo, discípulos de los apóstoles, luchando en contra de esas corrientes filosóficas. Y una de ellas, la que perdura hasta nuestros días, que es con la que más batallamos, es con la llamada Trinidad. Y yo le dije a usted que es verdad que nosotros creemos en un Dios trino también. Nosotros creemos en un Dios trino, pero hay una diferencia entre lo que es la doctrina de la llamada Santísima Trinidad, oficializada en el año 325 en el Concilio de Nicea, en donde se determina por un emperador llamado Constantino, con influencia de un hombre llamado Atanasio, y llegaron a esta determinación de que Dios se parte en tres partes y que son tres personas distintas, que son coiguales, que son coeternas y que son coexistentes. Además dicen que el Hijo es eternamente engendrado. Vamos a estar nosotros analizando muchos de los argumentos que ellos usan, terminología aparentemente teológica, pero que no está bíblicamente respaldada. Y nosotros dijimos que la diferencia entre esa gente que quiere explicar lo inexplicable, que quieren defender lo indefendible, lo que es la Santísima Trinidad, ellos lo defienden con terminología. Escriba, los que defienden la doctrina de la mal llamada Santísima Trinidad, la defienden con argumentos teológicos, que no se pueden comprobar bíblicamente, hasta ahí. En cambio, fíjense, nosotros estamos defendiendo a un solo Dios, un Dios trino, que fue manifestado en tres diferentes tiempos, con tres diferentes personalidades o manifestaciones. En cambio, mire, la terminología que nosotros usamos no es teológica. La terminología que nosotros usamos para defender la unicidad, la deidad, la divinidad de Cristo, existe aquí la terminología, miren, en la Biblia. Porque, por ejemplo, nosotros usamos la palabra manifestación, está aquí en la Biblia. Usamos nosotros la terminología como la divinidad. Ya vimos ese texto, por cierto, se lo cargué de memoria. Por ejemplo, miren, ellos usan terminología como esta. Son tres personas distintas. Y esa terminología teológica no está en armonía con las Escrituras, porque nunca va a encontrar un texto en toda la Biblia en donde diga que son tres personas, y mucho menos distintas, pero que en todos son iguales. Si se fija, toda la terminología que ellos usan, fíjense, tres personas distintas, pero que en todos son iguales. Además, estas personas son coexistentes, coeternas, y además un hijo que es eternamente engendrado.
Fíjese nomás la barbaridad que enseña. Si nosotros aceptáramos la terminología, por ejemplo, de que dicen que Jesús es el Hijo eternamente engendrado, porque eso es parte de su doctrina de la Trinidad, que el Hijo es eternamente engendrado, tendríamos que aceptar que en estos precisos momentos el Hijo sigue siendo engendrado. Ahorita sigue siendo engendrado, mañana engendrado, pasado engendrado, porque nosotros estamos dentro de la eternidad. La eternidad no es del cielo para arriba, la eternidad estamos aquí en la dispensación de los tiempos. Entonces, son terminologías teológicas que no están en armonía con la palabra de Dios y que no se pueden comprobar. Vamos a comenzar con la tarea. No se pongan nerviosos, no le empiecen a sudar las manos como el Chavo del 8, porque no trajo la tarea. Hermano, yo conozco el tema de la divinidad desde hace 20 años. Y ahora que lo estoy estudiando nuevamente, hermano, estoy encontrando que hay una riqueza tan grande, hermano, en la divinidad, que podríamos durar, yo creo que todo el año, hermano, estudiando esto. Lo vamos a cortar, lo vamos a resumir en varios subtemas que son importantes que usted entienda. Tal vez usted no va a entender la divinidad en la primera clase, ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta. Cada subtema que yo le voy a dar cada semana, usted los va a ir juntando como piezas de un rompecabezas. Usted va a poner esa pieza hoy, la de la semana pasada la va a juntar también, la de la semana que entra, y así sucesivamente. Cuando usted tenga todas las piezas del rompecabezas de la divinidad, usted va a decir: esto es la divinidad, y usted la va a poder comprender a plenitud. Y no solamente va a poder comprenderla, sino que va a poder explicarla, que es lo que más importa. La semana pasada dijimos y dimos varios textos en donde comprueban que Dios es uno. Fíjese, si a usted le llegan a preguntar, bueno, ¿cuál es el objetivo de entender la divinidad? Número 1, comprobar que Dios es uno. Y número 2, comprobar la divinidad de Jesucristo. Son dos objetivos bien principales, ¿eh? ¿Cuál es el objetivo de la divinidad? 1, comprobar que Dios es uno. Segunda razón, comprobar la divinidad de Jesucristo. ¿Por qué tenemos que comprobar la divinidad de Jesús, hermano? Porque hasta la fecha, las mismas corrientes filosóficas, solamente que ahora religiosas, en algunas corrientes se dice que Jesús no es Dios, que Jesús es un Dios. Otras personas dicen que Jesús solamente fue un profeta. Otras dicen que Jesús solamente fue un buen hombre. Otras corrientes religiosas dicen que sí, Jesucristo es Dios, pero que no es el Dios todopoderoso. Entonces, hermano, de ahí la necesidad de que usted y yo comprobemos la divinidad de Dios, el origen divino de Jesús. Comprobarle a la gente que el principio de Jesús no fue en el vientre de María. Todo lo que pueda ir apuntando usted de lo que yo voy dando, apúntelo, porque tarde o temprano usted lo va a necesitar y lo va a comprender. Repito, dos objetivos principales del estudio de la divinidad. Número 1, comprobar que Dios es uno. Y número 2, comprobar la divinidad de Jesucristo. ¿Alguno de ustedes investigó algún texto o dos textos diferentes a los que dimos la semana pasada en cuanto a comprobar que Dios no son tres personas distintas o tres dioses como lo dice la doctrina de la Trinidad? Porque ellos dicen que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tendremos que aceptar forzosamente que son tres dioses. Por eso estamos nosotros comprobando o refutando
de que no hay tales tres dioses, mucho menos cuatro. Cuando ya matemáticamente decimos son tres personas distintas y un solo Dios verdadero, ahí matemáticamente ya tenemos ¿cuántos? Cuatro. Y ellos defienden a capa y espada su doctrina. Nosotros también vamos a hacer lo mismo. Vamos a defender y a exponer lo que es la unicidad de Dios, que es comprobar que solamente hay un Dios. Levante su mano, ¿quién encontró un texto diferente o dos de los que dejamos? A ver, hermano Evelyn. Isaías 45:18. Isaías 45:18. Díganlo fuerte y leemos la palabra siempre en el nombre de Jesús. Isaías 45:18. Ahí sentada puede leerlo, hermano, no se preocupe. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. ¿Se fija? Siempre da su firma al final, ¿verdad? El texto. Yo soy Jehová y no hay otro. Punto. Otro hermano que haya otro diferente. No me haga trampa, ¿eh? Yo no traje ahora los que leí la semana pasada. No me haga trampa, hermano Noé. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 22. Segunda de Samuel 7:22. A ver, dígalo bien fuerte. Y ya se prepara hermano Tony, hermano Johnny, hermano Alejandro con su texto. En nombre de Jesús. Amén. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Está clarísimo, ¿verdad? No hay Dios fuera de ti. No lo hay. Hermano Antonio. Encontré Apocalipsis 1, Amén. en el versículo, bueno, puede ser 7 y 8, pero ese es el 8. Sería, el 7 dice, he aquí el nombre de Jesús, he aquí viene con las nubes, está hablando de Jesús. Amén. Y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los que de la tierra harán lamentación sobre él. Hecho es, yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy el principio y también el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. El Todopoderoso. Hermano Johnny. Yo encontré Deuteronomio, capítulo 4, los versículos el 35 y el 39. Amén. Dice en el nombre de Jesús el 35. A ti te fue mostrado para que supieras que el Señor, Él es Dios, ninguno otro hay fuera de Él. Amén. Fíjese. Y el 39 dice así, en el nombre de Jesús. Por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra no hay otro. ¿Cuál fue ese Deuteronomio qué? 4, 35 y 39. Apúntenlo, hermanos. Deuteronomios 4, 35 y 36, hermano Johnny. Y 39. Y 39. Apúntelo para que tenga usted todos esos textos. Vamos a estar formando un manualito de todas las clases que damos aquí. Las vamos a hacer en un manual para que usted lo tenga, hermano. Usted pueda enseñar la divinidad en otros lugares. Por mucho tiempo hemos enseñado nosotros la divinidad, hermano, de unos libritos que a nosotros se nos enseñaron. Aquí tengo uno de 3 o 4 que son. Este se llama ¿Es solo Jesús o esperamos a otro? El autor, Pastor Armando Romero, de la Iglesia Vigilancia Cristiana. Pero yo no estoy sacando lo de aquí de este libro. Lo estoy tomando también como una fuente de información, porque yo creo, hermano, que miren, Dios en su tiempo le dio la revelación a nuestro hermano Armando Romero. Gloria a Dios por ello. Pero usted y yo tenemos la responsabilidad de buscar también la unción de Dios y que Dios nos enseñe cosas no diferentes, pero que nos enseñe a nosotros también personalmente lo que es su revelación.
Y no está difícil, porque la revelación está aquí en la palabra de Dios. Ya vimos la semana pasada que el tema de la divinidad es un tema que concierne a la revelación de Dios, pero que dice el apóstol Pablo que ya fue revelado a nosotros los santos. Hay muchísimas fuentes de información acerca de la divinidad y yo estoy tratando de entenderla de otra manera. Ya la entendí como me la enseñó mi pastor y gloria a Dios por ello. Estoy tratando yo de investigar y entender algunos puntos, no que no me hayan quedado claros, sino que yo sé que hay más acerca de esto. Mi responsabilidad no es copiar, mi responsabilidad es escudriñar las escrituras, porque yo sé que Dios nos puede enseñar también a nosotros. Hermana Alejandra, su texto. Y luego vayan preparando los dos textos de memoria que les dejé. Primera de Reyes 8:60 dice en el nombre de Jesús: a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. ¿Ya lo apuntó? ¿Qué texto es, hermana Alejandra? Primera de Reyes 8:60. Primera de Reyes 8:60. Mire cómo hay textos, hermano, donde clara y enfáticamente nos dice que fuera de Él no hay otro Dios. Hermano Antonio, el texto de memoria del Nuevo Testamento. Dimos dos textos de memoria, ¿verdad? Uno del Nuevo Testamento y uno del Antiguo. ¿Se saben los dos o nomás uno? ¿De qué? De los textos dimos, ya se le olvidó la tarea, no la hice. No, es que como dio varias tareas, por unos. Dejamos dos textos de memoria acerca de lo de la divinidad. Oh, pero ¿de qué tres son uno? Siendo pues linaje de Dios es uno. Y el otro fue Guardad pues. el Deuteronomios 4, del 15 en adelante, ¿verdad? Guardad pues mucho vuestras almas. Estos textos nos comprueban de que a la divinidad de Dios no se le puede hacer figura de ninguna manera. ¿Por qué dijimos esto? Porque Dios es espíritu. Juan 4:24. Ahora sí, hermano Antonio, es todo suyo. ¿Cuál quiere? ¿El del Nuevo Testamento o el del Antiguo Testamento? El del Nuevo Testamento fue de Hechos, ¿verdad? Hechos 17:29. Siendo pues linaje de Dios, No debemos de estimar la divinidad de Dios en ser. el ser semejante a plata o que son piedras preciosas. Ok, esa es la idea. Dijo el chavo, eso. Hermano Noé, ¿cuál se sabe usted? Dígame ese para que vea. Ese facilito. Dios es amor. Deuteronomio 4:15. Guardar pues mucho vuestras almas, pues ninguna imagen vistes el día en que Jehová, nuestro Dios, Os habló del medio del fuego. Para que no te hagas para. Nos corrompan Oh, y habrás para nosotros. no me entendí lo demás, pero sé que es para que no se hagan como, para que no lo comparen como animal, ave que vuela o diferentes cosas. Porque hay un peligro, ¿verdad? ¿Cuál es el peligro? También. Corromper el alma. Para que no se corrompan vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová os habló del medio del fuego. Hermana Evelyn, ¿cuál se aprendió usted? Hechos. El de Hechos 17:29. Amén. Siendo pues linaje de Dios, no debemos Estimar estimar la divinidad. la divinidad. En Se ser. hace oro o plata o piedra o escultura de arte o imagen de hombres o imaginación de hombres. Hechos 29. Estudienlos bien porque, mire, hermano, esos dos textos son dos textos de batalla que donde quiera los va a encontrar. En primer lugar, cuando usted quiera comprobarle a los que defienden la Trinidad, ellos dicen, son tres personas distintas. En primer lugar, no hay personas en Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y luego usted le va a decir, mira, aparte de todo, está prohibido ponerle figura. Y usted, pero nosotros no le ponemos figura a Dios. Usted puede enseñarle. No le he traído imágenes de la Trinidad, ¿verdad que no? Le voy a traer imágenes de las que se veneran
las que se adoran. Dicen los católicos, es que no las adoramos, las veneramos. Es exactamente lo mismo. Ahí le pone la figura del Padre como un viejito, la figura del Hijo como un joven y la figura del Espíritu Santo como una paloma. ¿Le están poniendo figura o no? Sí. ¿Y está prohibido ponerle figura, sí o no? Sí. Deuteronomios capítulo 4, del verso 15 en adelante lo dice, ¿verdad? Para que no se corrompan vuestras almas, pues ninguna figura vieron el día que Jehová os habló del medio del fuego. Y luego dice, para que no te hagas para vosotros escultura ni efigie de hombre ni de mujer. Y ahí le dice la cantidad de figuras con las cuales se atrevían a ponerle figura. Hasta la fecha dice, hay el texto de Hechos 17:29 dice que de ninguna figura alada tampoco. Y ahí tenemos al Espíritu Santo como una paloma. ¿Está prohibido ponerle figura de ave alada? Sí. Pero estas gentes sin ninguna conciencia quieren meternos por fuerza esas imágenes en nuestra mente. Y lograron meterlas muchísimos católicos, hermano, que va a ser bien difícil que usted se la saque de ahí. Pero nuestro trabajo es predicarles y enseñarles. Y que Dios tenga misericordia de ellos. Hermano Alejandra, ¿cuál se aprendió? Deuteronomio 4:15. Amén. Guardad pues vuestro corazón, pues ninguna figura visteis en el día que Dios os habló del fuego. Amén. Cuando dice ella corazón, ese se dice, guardad mucho vuestras almas. Di un tema casi al principio de nuestro ministerio de aquí, acerca de lo que era el hombre completo, que consistía en que éramos nosotros, ¿qué éramos? Alma, cuerpo y espíritu. Alma, cuerpo y espíritu. O en el orden que usted quiera decirlo. El orden de los factores no altera el resultado o el producto. Y dijimos, llegamos a la conclusión que tanto alma como corazón como mente es exactamente lo mismo. Bueno, una vez habiendo cumplido la tarea, le dije también que falta el hermano Johnny. Se fue al baño, ¿verdad? Como en la escuela. ¿Cuál se aprendió, hermano Johnny? Hechos 17:29. Hechos 17:29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos Estimar o comparar que la naturaleza divina es semejante a oro, plata, piedra, es hecha por arte o pensamiento humano. Así es. Bueno, él está leyendo otra versión, está leyendo la de las Américas. de las Américas. Mire, cada versión tiene una diferente palabra, pero al final de cuentas, si usted la ve y la compara, son exactamente lo mismo. Bueno, le había dejado otra tarea acerca de quién era Atanasio. La vamos a dejar para la otra semana, le voy a dar más tiempo. Porque el tema que quiero desarrollar el día de hoy es bien importante y bien esencial. Este es un subtema, ¿ok? Es un subtema, póngale, que es un subtema del tema de la divinidad. Le dije que en cada semana vamos a dar un subtema que tiene que ver con el mismo tema de la divinidad. Estos subtemas son cada semana es un subtema y al mismo tiempo lo comparamos como una pieza de un rompecabezas, que cuando los pongamos todos juntos, esos subtemas nos van a dar como resultado el tema completo de la divinidad, que es muy complejo de entender a simple vista, pero que cuando ya tenemos todos los elementos juntos, entonces podemos comprenderla a plenitud. El subtema de hoy, hermano, es como una pregunta: ¿es Jesús Dios? Póngale ahí, ¿es Jesús Dios? Ese es el tema de hoy. La semana pasada comprobamos textualmente que Dios es uno. Hoy vamos a comprobar con la Biblia si Jesús es Dios o no. La semana pasada le dije que cuando yo apenas conocía la divinidad un poquito, un fulano de tal
que era trinitario, me dice, dime un solo texto donde diga que Jesús es Dios y yo me convierto a tu religión. Bueno, por obra de Dios yo sabía el texto de 1 de Juan 5:20, yo se lo enseñé. Pues ahí no está diciendo que, hermano, cuando la gente es necia, es necia. Así como el diablo es puerco, así la gente a veces es necia. Entonces hoy yo lo voy a comprobar, hermano, con mínimo unos 10 textos, para que se ponga bien listo cómo los vamos a apuntar y los vamos a estar leyendo. Y para irnos así bien agilito, los vamos a repartir los textos. Póngase listo y apunte el texto que le va a tocar. No solamente apunte el texto que le va a tocar, sino todos los textos que voy a estar mencionando, para que si hoy no tenemos la oportunidad de leerlos todos, usted los va a leer en su casa. Hermano Antonio, Juan capítulo 10 y verso 30. Si se oye muy eco, me dice para acercarme más al micrófono. Hermano Noé, Juan capítulo 8, verso 58. Hermana Evelyn, Juan 8, 24. Hermano Johnny, Juan 1:1 y Juan 1:14. Ustedes esos dos versos. Hermana Alejandra, Primera de Timoteo 3:16 y Filipenses 2, del verso 5 al verso 11. Y luego le vamos a dar otra vuelta. Hermano Antonio, su segundo texto va a ser Juan 20:28. Y luego el hermano Noé, Tito 2:13. Y luego la hermana Evelyn, su segundo texto va a ser Isaías 9:6. Segundo texto del hermano Johnny, Hechos 20:28. Segundo texto de la hermana Alejandra, Segunda de Pedro 1:1. Tercer texto del hermano Antonio, Hebreos 1:18. Tercer texto del hermano Noé, Apocalipsis 1:8. Tercer texto de la hermana Evelyn, Apocalipsis 19:10. Tercer texto del hermano Johnny, Mateo 2:11 y Mateo 14:33. Tercer texto de la hermana Alejandra, Mateo 28 del 9 al 17 y Lucas 24:52. ¿Sí alcanzó a apuntaros bien? ¿En cuál se quedó, hermano Antonio? Yo anoté Apocalipsis 1:18 y el siguiente Apocalipsis ya no lo anoté. No me faltó uno. Apocalipsis 19:10, que fue el que le tocó a la hermana Evelyn. Gloria a Dios. Alcánzame una botellita de agua, hermano Antonio, por favor. Al tiempo, por favor. ¿Ya tiene ubicados sus textos, hermano? Recuerden, a tus hermanos que nos están viendo por Facebook y YouTube,
que hay muchas pausas en este estudio porque estamos dentro de un salón de clases. Hay que tener paciencia. Si tiene paciencia, al igual que nosotros, va a aprender mucho en este día. Ok, vamos a comenzar. Siempre, hermano, cuando vayamos a dar un tema, vamos a dar el objetivo particular. ¿Qué es el objetivo particular? El objetivo al que queremos llegar con el tema. ¿Qué es lo que yo quiero lograr con el tema del día de hoy? De que comprobemos bíblicamente que Jesús es Dios. Ese es el objetivo. Comprobar que Jesús es Dios. Hermano Antonio, póngase de pie su texto. Dice en el nombre de Jesús, primera de Juan 5:20. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. ¿Cuál está leyendo, hermano? Primera de Juan 5:20. No, a usted, el primerito texto que le tocó, a usted le tocó Juan 10:30, ¿no? Juan 10:30. Ese fue el texto que a usted le tocó el primero. Juan 10:30. Ya me lo estaba cambiando. Aunque el texto que le estaba dando de primera de Juan 5:20 también es un texto bien importante que comprueba que Jesús es Dios. Dice así a San Juan 10:30. Escúchelo bien, hermano. Yo y el Padre uno somos. Ahí se quede de pie, póngase el que ahí, hermano, porque va a leer el verso 32 y 33 cuando yo le diga. Fíjese bien, Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. A simple vista, hermano, ahí no está diciendo que Él es Dios a simple vista. Pero le pregunto yo, ¿quién es el Padre? ¿No es Dios? Es Dios. ¿Qué estaba diciendo ahí? Dios y yo una cosa somos. Ahora, cuando dijo yo y el Padre una cosa somos, a simple vista no dijo él enfáticamente que él era Dios, pero los judíos sí le entendieron, porque fíjese la respuesta de los judíos en el verso 32 y 33. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. 32 dice, Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? 33. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Se fijan? ¿Se fijan? Cuando nosotros leemos un texto, hermano, está bien, hermano Antonio, no debemos conformarnos con leer solamente lo que dice el texto. Necesitamos irnos al contexto. ¿Qué es un contexto? Los textos que le siguen después o los textos que están antes para poder comprender exactamente a qué se está refiriendo. A nosotros no nos enseñaron esto, nos enseñaron solamente a leer el texto, pero ahora hemos aprendido por las reglas que hay de la hermenéutica, de la homilética, que hay reglas para que nosotros podamos comprender bien la Escritura. Yo y el Padre uno somos. Aparentemente no dijo que era Dios, pero los judíos sí le entendieron, fíjese, porque Jesús les dice, ¿por cuál de todas las buenas obras que yo he hecho me van a apedrear? No, por ninguna de las obras que tú has hecho, sino porque tú siendo hombre te haces ¿qué? Igual a Dios. Añádale ahí esos dos textos que no apuntó usted, hermano, que es el Juan 10:30 y verso 32 y 33, que es los que a ustedes le falta para comprobar que Jesús es Dios.
¿Sí entendió ahí claramente que Jesús dice que es Dios o no? Amén. Sí, amén. Ok, ahora, el texto que sigue es Juan 8:58. Dígalo bien fuerte para que nuestros hermanos que nos van a ver en el estudio en Facebook o en YouTube puedan escuchar exactamente que lo que nosotros estamos enseñando está en armonía con la palabra de Dios. Amén. A usted le tocó Juan 8:58. Para la otra semana vamos a tratar de poner aquí un pulpito chiquito enfrente donde lo vea la cámara para que también en Facebook lo conozcan quién está participando. Amén. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Amén. Fíjese, ahí tampoco Jesús dijo que era Dios, pero los judíos sí le entendieron también. Ya cerró su escritura, hermano. Hermano Noé, ya la cerró la escritura. Cuando les toca la escritura no la cierren, porque les voy a decir otro texto de esa parte. Léame el 8:59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. ¿Es el 8:59? ¿El que está leyendo? Ajá, 8:59. Ok. Fíjese, ahí en ese texto, déjeme ver si es el 59, a ver, leer un poquito más adelante o más atrás, donde Jesús les dijo, yo soy. El 58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy, fíjese. Vamos a hacer énfasis en esa palabra. Jesús les dijo, fíjese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Ahí el trinitario o cualquier persona le va a decir, ¿y ahí dónde me compruebas que está diciendo ahí que Él es Dios? Bueno, porque el término yo soy no se aplica a nadie más, hermano, más que a Dios. Sí, amén. Si leemos nosotros Éxodo 3:14, alguien que me lo busque rapidito, Éxodo 3:14. Amén. Dice así en el nombre de Jesús, Éxodo 3, versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y así dijo, dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Se fijan? Dios se presenta a Noé, a Moisés, como el yo soy. Señor, he aquí que yo voy al faraón y le digo que Dios me envió, pero si me preguntan cuál es el nombre de tu Dios, ¿qué les voy a contestar? Y dice el Señor ahí, diles que yo soy te ha enviado. Por eso Jesús le dice ahí a los fariseos, en verdad les digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Lo mismo, hermano, en Juan 8:24, ¿a quién le tocó? A hermana Evelyn. Fíjese, me vaya hilando la idea. Por esto os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Aleluya. Fíjese nomás. Por eso les dije que si no creyeres que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Hermano, ¿qué más claro queremos nosotros? Aunque hay muchos textos más que vamos a examinar. Pero fíjese, el yo soy de la antigüedad, de Éxodo 3:14, Dios presentándose como el yo soy, viene a presentarse en el Nuevo Testamento en la figura de Jesús. Y Jesús dice, si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 8:24. Hoy ya es el que leyó, ¿verdad, hermana? Sí. Ok. Todos estos textos es para comprobar que Jesús es Dios. Que Jesús no es la segunda persona de la Santísima Trinidad, como lo dice la doctrina. La doctrina de la Trinidad dice
Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Antes de que lea el texto el hermano Johnny, quiero que quede de una vez esa duda disipada. Váyase a Apocalipsis 1:8. El que lo tenga primero me dice. Yo me dilato mucho porque puede ser que más me funciona una mano. Yo se lo leo. Fíjese bien. ¿Qué quiero comprobar yo con este texto? ¿O qué quiero refutar? Refutar es rechazar. La doctrina de la mal llamada Santísima Trinidad dicen que Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ahora, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Fíjense bien, Apocalipsis 1:8. A ver si dice que Él es la segunda persona. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Cuando dice el Alfa y el Omega, dice yo soy el primero y el último. Aunque hay otros textos que vamos a ver más adelante donde dicen enfáticamente yo soy el primero y yo soy el último. Entonces, ¿a quién le creemos? La Trinidad dice que es la segunda persona y la Biblia me dice, y Él personalmente habla y dice, no, yo soy el primero y yo soy el último. No hay vuelta de hoja, dijo mi hermano Salvador, ¿verdad? Lo que dice la palabra de Dios, esa es la ley. Ahora sí, hermano, ya tiene usted ese texto bien poderoso, hermano. Cuando le discutan acerca de la segunda persona, le mira, yo te voy a enseñar que Jesús no es segundo, sino el primero. Amén, hermano. Dice en el nombre de Jesús, Juan 1:1. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y Juan 1:14. En el nombre de Jesús. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Fíjese bien. En el principio era el Verbo o la palabra, y la palabra estaba con Dios. Fíjese en esta parte. Y la palabra era Dios. Ahora, ¿quién me está diciendo ahí que era la palabra o el verbo? Dios, ¿verdad? Y el verbo era Dios. Ahora, el Juan 1:14 dice, fíjense lo que sucedió con la palabra. ¿La palabra era qué? Dios. Dios. Fíjense lo que sucedió con esta palabra que era Dios en el principio. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién habitó entre nosotros? Dios. Dios, porque Dios se hizo carne, ¿verdad? Sí, amén. Entonces, ¿quién es esa palabra que se hizo carne? Dios. Dios. Y nosotros lo conocemos como Jesús. Jesús. Entonces, ¿quién era ese Jesús? Dios. ¿Se fijan o no? No hay vuelta de hoja. Yo me estoy gozando. A pesar de esto, yo ya lo sé desde hace mucho tiempo, hermano. Me gozo, ¿sabe por qué? Porque le estoy dando las armas. ¿Cómo usted puede comprobar que Jesús verdaderamente es Dios? Aquel hombre me pidió un solo texto, pero hoy le vamos a dar muchos textos donde comprobamos que Jesús es Dios. ¿A quién le tocó 1 Timoteo 3:16? Amén. Y Filipenses 2, del 5 al 11. Amén. Amén, hermano Alejandro. En el nombre de Jesús, 1 Timoteo 3:16 dice, y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. ¿De quién se está hablando aquí, hermano? De Jesús, ¿verdad? Él fue predicado a los gentiles, Él fue resucitado, Él fue ascendido en gloria también. Dice ahí, sin contradicción. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Es exactamente lo que Juan 1:1 y 1:14 nos dice, ¿verdad? Amén. Que ese verbo se hizo carne. Y aquí ya no lo amplía o no lo dice más claramente.
Sin contradicción grande es ese misterio. ¿Cuál es el misterio? En que Dios se manifestó en carne. Filipenses 2, del verso 5 al 11, hermana Alejandra. Sí, amén. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y todos los que están en los cielos y de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Amén. Ahí nos da, hermano, todo el proceso, fíjense, el cual, hablando de Jesús, siendo en forma de Dios, dice en otras palabras, aunque Jesús era Dios, no se presentó como Dios, sino que se anonadó a sí mismo. ¿Qué es anonadar, hermano Antonio? Achicarse, Achicarse, reducirse. Aunque Jesús era Dios, no se presentó como Dios, sino que se redujo a sí mismo. ¿Y en qué manera se redujo? Tomando forma de siervo. Y no solamente como siervo, sino dice, y ya hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Qué más sigue? Siéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Se fijan qué fue lo que pasó con Dios, hermano? Aunque Dios vino en forma de hombre, no se presentó como Dios, sino que vino como Dios y se redujo a sí mismo tomando forma de siervo o forma de humano. No dice que redujo a su hijo. No dice que redujo a su hijo, ¿verdad? Dice que siendo él en forma de Dios, se anonadó, como dice, a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante que a los hombres. No dice que se humilló a él mismo. Y lo fíjese, ahí está esa otra confirmación. Dice que se humilló a sí mismo. No dice, él humilló a su hijo a tal grado de que lo entregó en la muerte de cruz. No, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y ya hallado en la semejanza o forma de hombre, fue hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Y luego dice, por lo cual Dios le ensalzó a lo sumo, dándole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén, gloria a Dios. Con esto debería de bastarles ya a esta gente. Ahí está todo el proceso que hizo Dios. Gloria a Dios. ¿Se está gozando? Sí, amén. Gloria a Dios. Yo le dije que usted iba a salir de aquí maestro, iba a salir usted un maestro de la divinidad. Pero si usted toma diligencia en su casa de aprender, de memorizar, pues que esto requiere memorización, hermano. No siempre usted va a salir con su cuaderno donde quiera que ande. Imagínese que lo agarra un testigo de Jehová por allá afuera, o un trinitario, y usted quiere comprobarle todo esto, pues déjame poner mi libreta a la casa. Tenemos que tomar diligencia de ir aprendiéndonos poco a poco los textos. Amén. Sí, amén. Los textos que estamos dando es para comprobar que Jesús es Dios. Juan 20:28. Amén. En nombre de Jesús. Juan 20:28 dice así. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Fíjese, cuando Tomás, hermano, comprueba que aquel personaje que se había presentado frente a él, porque él dudaba que fuera Dios, Jesús resucitado, y Jesús le dice, mira,
¿Quieres comprobarlo? Mira las heridas que hay en mis manos en los clavos. Mete, si quieres, un dedo ahí. Y tal parece que Tomás sí metió uno de sus dedos. Y cuando logra comprobarlo, cae de rodillas y le dice: Señor mío y Dios mío. Recordemos una cosa, que los judíos, hermano, no le llamaban Señor, mucho menos Dios mío, a cualquier persona. Ellos sabían exactamente. Yo comprendo aquí que por revelación se le dio que él supiera que Jesús no nomás era su Mesías que había resucitado, sino que él era Dios mismo. Por eso es la expresión de Tomás: Señor mío y Dios mío. Notemos ahí una cosa, una vez más, como en los textos anteriores. Notemos ahí que Jesús, hermano, en primer lugar, no lo corrigió. No le dijo: oye, levántate, está escrito que solamente a Dios hay que adorar. Recuerda que el diablo le dijo Jesús le dijo al diablo que solamente a Dios había que adorar. Bueno, aquí Dios o Jesús no corrige a Tomás, no lo levanta. Levántate, porque solamente tienes que adorar a Dios. Jesús se dejó decir Señor y Dios. Léame Tito 2:13 al que le tocó. Vamos a ver unos textos bien gloriosos, hermano, que yo hoy me estaba gozando con ellos. En nombre de Jesús, la Amén. palabra excelente. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice ahí que Jesús es Dios. Esperando la bienaventurada y gloriosa esperanza, la venida de quién? De nuestro gran Dios y Salvador. Y luego dice nuestro Jesucristo. Ahí está la firma. ¿Quién es ese gran Dios y Salvador? Nuestro Jesucristo, dice ahí en Tito. Ahora, desde la antigüedad ya se había profetizado que ese niño que iba a nacer del vientre de aquella mujer santa llamada María sería Dios. ¿A quién le tocó Isaías 9:6? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Amén. Fíjese, ahí están todos los atributos que iban a estar contenidos en un solo nombre, en el nombre de Jesús. Porque hijo nos es dado, un niño nos es nacido, y el principado, el poder sobre sus hombros, y su nombre se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, y qué, príncipe de paz. Dice Dios fuerte. Ese niño iba a ser el Dios fuerte que estaban esperando, el príncipe de paz. Pregunta: dice Isaías que Jesús sería Dios. ¿Sería llamado Dios fuerte? Padre eterno. Sí, con toda confianza usted dígale sí, porque ya vimos otros textos que sí verdaderamente Jesús era Dios. Solamente aquí estamos viendo la profecía, y los textos que acabamos de ver anteriormente son los textos que ya se cumplieron. Entonces, cuando usted vea esa escritura de Isaías 9:6, dice ahí que Jesús sería Dios. Sí, dice ahí que sería el Dios fuerte, y no solamente que sería Dios, sino que sería el Padre. Ahí matamos dos pájaros de un tiro. Cuando tengamos que comprobar que Jesús es el Padre, ahí está ese texto, Padre eterno. ¿Dice Isaías que Jesús sería el Padre eterno? Sí, sí lo dice. Nos vamos a Hechos 20:28. Hechos 20:28, en el nombre de Jesús, dice: Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. A ver, léamelo otra vez para que lo escuchen bien. La última parte es lo más importante. 20:28. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios,
la cual Él compró con su propia sangre. ¿Se fija, hermano? Claramente ahí nos dice que Dios fue el que compró con su propia sangre la iglesia de Cristo. ¿Sí dice ahí o no? ¿Sí lo entendió bien? A ver, léalo otra vez, hermano Johnny. La tercera va a la vencida. Fíjese bien en esas palabras, donde dice que Dios mismo compró con su sangre, fíjese. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, Amén. la cual Él compró con su propia sangre. Dice ahí que fue el Señor, ¿verdad? Pero ¿quién es el Señor? Dios. Y luego dice ahí el texto que acabamos de leer de Filipenses, dice que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Fíjese cómo van en armonía todos los textos que estamos dando unos con otros. Si Jesús es el Señor y el Señor es Dios, el texto dice que el Señor fue el que compró con su propia sangre, hablando de Dios, y reducimos a nuestro entendimiento que toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor. Y luego fíjense, hay un texto que no lo vamos a ver ahora donde dice, porque el Espíritu es el Señor. Fíjense, el Espíritu es el Señor. Con ese vamos a comprobar de que Jesucristo no solamente es Dios ni el Padre, sino el Espíritu. Segunda de Pedro 1:1. Amén, en nombre de Jesús. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Dice ahí que Jesús es Dios o no. Dios y Salvador. Nuestro Dios y Salvador, fíjese. Fíjese, hermano, yo estoy sorprendido porque a pesar de tantos años que yo tengo, según eso, enseñando la divinidad, hay muchos textos, hermano, que hoy Dios me abrió el entendimiento. Hebreos 1:8. Es el tercer texto de Antonio. 1:8, 1:18. 1:8. Dice así en el nombre de Jesús. Hebreos 1:8. Mas del Hijo nos dice: tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Otra vez, fíjese bien lo que dice. ¿Más de quién? Mas del Hijo. Más del Hijo se dice. ¿Quién es el Hijo? Jesús. ¿Qué se dice de ese Hijo que es Jesús? Tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, cetro de iniquidad es el cetro de tu reino. ¿Se le está diciendo ahí que es Dios o no? Amén. Tu trono, oh Dios. Se le está diciendo tu trono, oh Dios, a Jesús, al Hijo, que es Jesús. Apocalipsis 1:8. Le tocó al hermano Noé. En nombre de Jesús. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién es el Todopoderoso? Jesús. Y cuando hablamos del Todopoderoso, aquí no estamos refiriendo a Dios, ¿verdad? Y ese texto se refiere a Jesús. Jesús hablando personalmente, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El Todopoderoso, dice Jesús. ¿Está diciendo ahí que Jesús es Dios? Sí, dice que es el Todopoderoso. ¿A quién le tocó Apocalipsis 19:10? Amén. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ok. Aquí vamos a dar un pequeño cambio. Ya no vamos a estar dando textos de que donde dice que Jesús es Dios, sino vamos a comprobar de que Jesús es Dios de esta manera, en cuanto a la adoración. Fíjese, el texto que nos acaba de leer la hermana Evelyn, dice ahí que Juan cayó de rodillas ante aquel ángel que le estaba revelando Apocalipsis. Y el ángel le dice, mira que no lo hagas, adora a Dios,
porque yo soy consiervo juntamente con tus hermanos. Enfáticamente, el ángel le dice ahí, adora a Dios. Los textos que vamos a ver a continuación son textos en donde Dios se dejó adorar. Mateo 2:11, ¿a quién le tocó? Mateo 2:11, en el nombre de Jesús. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Aleluya. Fíjese, cuando vieron a aquel niño que había nacido, ¿qué dice ahí? Le adoraron. ¿Quién era ese niño? Jesús. Mateo 14:33. Mateo 14:33. En el nombre de Jesús dice: Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo: En verdad eres hijo de Dios. Fíjese, hermano, ¿cuántas veces hemos visto nosotros esos textos y nunca habíamos visto eso? Los que estaban en la barca con Jesús, dice que ¿qué? Le adoraron. Y el ángel le dice a Juan, mira, no me adores a mí, porque ni aún los ángeles se dejan adorar. Adora a Dios. Quiere decir que al único que se le tiene que adorar es a Dios. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Ya se llevó el tiempo? Me voy a parar como el chavo de ustedes. Nada con el pie. Hermano, yo me estoy gozando con eso. No sé, usted está cansado. Le damos unos 10 minutos más para acabar los textos. Mire, yo me estoy gozando con eso porque Jesús se dejó adorar sin ningún. No dijo, no me adores. O párate. Fíjese. En el primer texto que vemos cuando nació Jesús dice que le adoraron. Había razón, Jesús era un recién nacido, no podía decirles no me adores. Pero en el segundo texto, en donde ya es adulto y en donde está con sus discípulos, y dice ahí que sus discípulos, ¿qué dice ahí? Dijo hermano Johnny, le adoraron, hermano. Cuando solamente a Dios se le tiene que adorar. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que Jesús es Dios. Mateo 28, del 9 al 17, ¿quién le tocó? Sí, amén. En el nombre de Jesús dice: He aquí Jesús les sale al encuentro diciendo: Salve. Y ellas se llegaron y abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dice: No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Y yendo ellas, he aquí unos de la guardia vinieron a la ciudad y dieron aviso a los príncipes de los sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y juntados con los ancianos. Está bien ahí, hermano. Está bien ahí. Fíjese, el texto importante que era es de cuando lo vieron que resucita, dice que se le postran a sus plantas y lo abrazan. ¿Y qué dice ahí, hermana? Le adoraron. Sí, amén. Fíjese, las Besaron mujeres sus pies y le adoraron. besaron sus pies y le adoraron. Lucas 24:52, aquí le tocó. Amén. Y ellos, después de haberle adorado, se volvieron a Jerusalén con gran gozo. Aleluya. Fíjese, y ellos después de haberle adorado, quiere decir que Jesús se dejaba adorar. ¿Por qué no los reprendió? ¿Por qué no los paró de hacer eso? Porque Jesús, hermano, era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Luego vamos a ver la doble naturaleza en otra escritura. ¿A quién le tocó Juan 9:38? ¿A nadie? A ver, léamelo a alguien, ya no nos falta como unos 3 textitos. No, que 3 textitos. Juan 9:38. Si no se aprovecha esta noche lo que le voy a dar, esto ya no lo va a aprender en ningún lado. Juan 9:38. Amén. Dice así en el nombre de Jesús, y él dijo: Creo, Señor, y le adoró. Y le adoró. Amén. Alguien léame ahí mismo el verso del 32 al 38. A ver, el 32. Del 32 al 38.
Sí, para saber de lo que se estaba tratando. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él le dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Amén. Aleluya. Fíjese, esa risa del hermano no me gusta porque se está gozando igual que yo. Fíjese, ¿sabes quién es el Hijo de Dios? Le dijo aquel que le había entrado los ojos. Señor, no sé quién es. Mesmamente, el que habla contigo. Ese soy yo. Y dice que le adoró. Sí, amén. Gloria a Dios por ello. Fíjese qué glorioso es cuando podemos escudriñar la Escritura. Si ahorita otros 4 textitos, por el parto rapidito. Hermano Antonio, 2 Corintios 5:19. Hermano Noé, Juan 14:10. Hermana Evelyn, Juan 10:30. Hermano Johnny, Isaías 43:10. Y la hermana Alejandra, Mateo 1:23. Los vamos a leer así rapidito y usted vea bien lo que queremos comprobar con esto, que Jesús es Dios de la manera en que se le adora. 2 Corintios 5:19, hermano Antonio. Amén, en el nombre de Jesús. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Aleluya. Fíjese, Dios estaba ¿dónde? En Cristo. Reconciliando consigo mismo. Amén. Por eso Él era Dios, porque Dios estaba en ese estuche de carne. Juan 14:10. En el nombre de Jesús. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí. Él hace las obras. Fíjese, el Padre que mora en mí. Es exactamente el mismo texto que leyó el hermano Antonio con otra explicación. Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Aleluya. Yo y el Padre uno somos. ¿Quién dijimos que era el Padre? Dios. Dios y yo una cosa somos. Isaías 43:10. Dice en el nombre de Jesús: vosotros sois mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido, para que me conozcáis y creáis en mí, y atendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Fíjese bien, hablando Jehová, dice ahí que vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Ese siervo sería Jesús. Pero cuando les dice ahí el texto, para que cuando ustedes vean ese siervo que yo escogí, crean y entiendan que yo mismo soy. Mateo 1:23. Amén. En el nombre de Jesús dice: he aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios. Ahí se estaba hablando de la profecía del nacimiento de Jesús. Y este niño dice ahí que sería Emmanuel. Y la palabra Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Quiere decir que ese niño que nació, ¿quién era? Dios con nosotros. Ahora sí tiene sus apuntes. Yo me gocé de este día de una manera, hermano, pero tremenda. Sí, amén. Hay que guardar celosamente todos esos textos, hermano, que al hermano Javier le costaron un tiempo buscarlos. Tengo el versículo que quería usted del Señor es el Espíritu. Amén, hermano Antonio. Es 2 Corintios 3:17. Desde el 16 dice así. 3:16-17. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Fíjense, Sí, amén. porque el Espíritu es el Señor. ¿Quién dice que es el Espíritu? El Señor.
Y según Filipenses 2, ¿quién es ese Señor? Jesús. Entonces Jesús viene siendo el Señor y Jesús es el Espíritu también. Gloria a Dios. Tómala. Con ese terminamos. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó satisfecho? Amén. Voy a tratar de hacer todo esto en partes, iba a ser un bonito manual, en un manual bien estructurado, pequeñito, hermano, para que usted pueda cargarlo donde quiera que ande. Y ya que se trata de comprobar, voy a hacer un manual exactamente de lo que es la divinidad. Y voy a estar haciendo un manual de diferentes estudios para que podamos nosotros combatir allá afuera verdaderamente cuando nos pidan cuentas acerca de nuestra fe. Amén. Amén. Bueno, póngase de pie. Ahora, hermano. No sé si fue mi banco o no, pero se me hizo el tiempo, pero que voló, hermano. Aquí lo esperamos el próximo domingo. Y no se me desanime, hermano, porque somos poquitos, hermano. Al final de cuentas, si un día aquí en el servicio el Señor nos levanta, lo sentimos por los que no están.